El mundo transmite Radio Montrus. Buenos días, ¿cómo están? Otro domingo aquí en el tercer cordón del conurbano bonaerense. Como decimos quienes vivimos aquí, tercer cordón casi límite con el cuarto, donde el diablo perdió el poncho y nadie se lo devolvió. Bueno, señores, otra edición de El Gigante de la Semana aquí en Radio Mundus. Buenos días, por si no lo dijimos, mi nombre es Daniel Docampo Espada y como siempre me acompaña mi equipo, Parley Simpson, Raúl Azambloc, Andrés Pescara, Ricardo de Sousa, Juancito Pérez Bala y por supuesto en redes Belén Docampo Pascusi. Señores, comenzamos otra edición, la 183 de nuestro noticiero aquí en Radio Mundus. Muchísimas informaciones de una Argentina que en el Día de la Patria realmente está golpeada. Tumbamos la tecnología para disfrazarnos de payaso de Disney. Volvieron a ganar los nazis, esta vez en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, ahora sí. Vamos a dar pie y comienzo a nuestro noticiero. Reiteramos una temperatura de 12 grados en estos momentos y por supuesto con muchísimas noticias que están lejos de ser livianas ni frescas. Una semana atrás tuvo la ciudad de Buenos Aires su elección de legisladores locales y nuevamente el partido de Javier Milei ganó, lamentablemente, llevando como candidato a Manuel Adorni, el impresentable vocero presidencial, el sarcástico por ser suaves. Manuel Adorni obtuvo el 30% de los votos. En segundo lugar salió Es Ahora Buenos Aires, que una vez más las encuestas fallaron, lo ponían como ganador. El candidato de la alianza, digamos, encabezada por el peronismo, compuesta por varios sectores. De hecho, Leandro Santoro es de origen radical y por supuesto la disolución, prácticamente un derrumbe, por primera vez perdió desde que se fundó en la ciudad de Buenos Aires el PRO, el partido de Mauricio Macri, que obtuvo apenas el 15% con la odiadora contumaz Los Penato, ¿no? Con 15% el PRO, 8% para la Reta y el Frente Izquierda el 3%, los primeros lugares. Bueno, hubo otros candidatos que sacaron menos del 2%. Ahora la legislatura queda, ningún partido tiene mayoría. Unión por la Patria, que es el peronismo y aliados, queda en 20 legisladores, seguido por el PRO con 11. La Libertad Avanza, el PRO, Libertad Avanza con 11, con 10 queda el PRO en los primeros lugares. Obviamente la derecha controla la Cámara, si sumamos todos los legisladores suman 32. Y por supuesto, bueno, esto significa un vía libre para los negocios que generalmente hace la derecha en la capital de los argentinos. Pero bueno, así están dadas las cosas. Queremos escuchar a Leandro Santoro, quien cuando terminó dijo unas palabras, por supuesto, remarcando que por primera vez había perdido el macrismo. Es un paso. Vamos a escuchar entonces al joven dirigente, ahora diputado de la ciudad, venía siendo diputado nacional, ahora es de la ciudad, Leandro Santoro, quien con ese 30% consolidado de los votos, bueno, puede llegar a ser una alternativa ante la derecha que viene controlando la ciudad de Buenos Aires, que es netamente fascista, lamentablemente. Vamos a ver lo que decía Leandro Santoro. Las urnas han hablado, han expresado
una decisión que es inapelable. En esta ciudad de Buenos Aires que tanto amamos, se ha cerrado un ciclo, se ha cerrado el ciclo del abandono, se ha cerrado un ciclo político que permitió que durante muchos años demandas históricas de los porteños queden insatisfechas, y es necesario entonces poner en contexto el resultado de esta elección. Evidentemente, el PRO como proyecto político dejó de representar a la mayoría de los porteños, hay una nueva realidad. A nosotros nos tocó enfrentar a dos gobiernos, al gobierno nacional y al gobierno de la ciudad de Buenos Aires, en un contexto muy adverso, donde aparentemente parece que está permitido cualquier cosa. Si eso es así, nuestra convicción de seguir luchando por la defensa de la democracia y en contra del abuso de las reglas de juego. Creemos también que es importante remarcar el sacrificio y el esfuerzo de cientos de militantes que a lo largo de todo el territorio de la ciudad permitieron que esta fuerza política se constituya como la primera minoría en la legislatura porteña, ganando 2 nuevas bancas para nuestro espacio y ganando al menos 6 comunas. Por supuesto que este resultado nos obliga a seguir trabajando para construir la ciudad que queremos. Es una ciudad inclusiva, una ciudad con sentido social, una ciudad pujante, y es ahí donde vamos a poner el esfuerzo en la legislatura. Por último, una declaración de principios. Si la crueldad se puso de moda, como dijimos en la campaña electoral, que no cuenten con nosotros. Entendemos la importancia del resultado de las urnas, pero también entendemos cuáles son los principios que nos llevaron a militar y que nos llevaron a comprometernos políticamente. Y esos principios que tienen que ver con la búsqueda de una sociedad más justa, más igualitaria, van a orientar nuestra acción política en los próximos años. Así que de ninguna manera vamos a bajar las banderas, de ninguna manera vamos a aceptar que la crueldad se haya puesto de moda para siempre, y nuestra tarea militante entonces va a ser la de seguir construyendo una mayoría social que más temprano que tarde consiga que en la ciudad de Buenos Aires el proyecto de la inclusión social, de la tolerancia y de la democracia con sentido social pueda ser mayoría. Gracias a todos y por supuesto nos vemos en la lucha. Gracias. Bueno, importante, Leandro Santoro supo reunir, que confluyeran distintas fuerzas políticas, obviamente con preeminencia del peronismo, pero también radicales alfonsinistas, sectores progresistas del socialismo realmente socialista, ¿no? Porque el otro socialismo está aliado con Macri, una cosa increíble. Pero decíamos entonces, ganó en 6 comunas, Unión por la Patria, con el nombre de Es Ahora Buenos Aires, sobre 14 comunas, en 2, o sea, abarcó todo el sur de la provincia, de la ciudad de Buenos Aires, y avanzó sobre el centro y cruzó la avenida Rivadavia para el otro lado. Y atención, en 2 comunas, Flores, comuna 7, y Caballito, comuna 6, perdió por apenas 200 votos. Es decir, que tranquilamente la alianza protoperonista hizo una muy buena elección. Por muy poquito, tranquilamente podría haber ganado la mitad más 1 de las comunas. En un contexto donde los porteños prácticamente no fueron a votar. Es el índice más bajo que hay de las elecciones que se están dando, son obligatorias las votaciones. Sin embargo, fue a votar un porteño de cada 2, nada más, 53% de la participación. Realmente tristísimo, y obviamente ahí estamos hablando de una crisis de representatividad grande, ¿no? Es lo que la derecha quiere, que la gente no crea en la política, así queda todo en manos de los CEOs, de los tecnócratas, que por supuesto son de ellos, no son de la gente. Bueno, reiteramos entonces, apenas por 200 votos hubiera ganado 2 comunas más, y ahí hubiéramos estado con Fuerzas Democráticas con 8 comunas ganadas sobre 14. Muy buena elección, aunque salió segundo, de Leandro Santoro, y una perspectiva importante de acá a 2 años, donde creemos, entendemos y esperamos que la gestión nazi-macrista ya entre en definitiva crisis. Bueno, donde sí hay crisis, y parece que miran para otro lado, es en el tema de Tierra del Fuego. En Tierra del Fuego esta semana, bueno, se consolidó el tema de los aranceles, ganó Milei la disputa, porque finalmente salió el decreto con 0 aranceles para
los celulares, plasmas y autopartes digitales para, bueno, abastecer la industria automotriz local. Esto es un golpe de gracia en la nuca a la tecnología en Tierra del Fuego. Un territorio que tiene, bueno, algunas prebendas económicas, pero esto es por una cuestión geoestratégica. Es una zona climáticamente desfavorable. Y si no hay así, no se fomenta la radicación de las personas. El golpe que se le dio va prácticamente a dejar afuera de la economía, la tercera parte de la economía de Tierra del Fuego. Melella, el gobernador, algunas veces ha sido muy tibio con Milei todo el tiempo, a veces lo ha apoyado. La UON había convocado a un paro por tiempo indeterminado en la provincia y al día lo deshabilitaron a FARTE. AFARTE es la Cámara de Fabricantes de Tecnología de la República Argentina. AFARTE está a favor del gobierno, aunque los perjudique. Y desactivaron ese paro que se estaba haciendo, que podía empezar increciendo, ¿no? El tema es que, bueno, les prometieron trabajo hasta final de año. Después de fin de año, es decir, después que pasen las elecciones y que vuelvan a votar a Milei, porque recordemos que ahí ganó Milei, en las presidenciales y en la segunda vuelta. Bueno, una vez que Milei vuelva a ganar en las nacionales, les darán el golpe de gracia y el cachetazo final. Gravísimo lo de Tierra del Fuego, ¿eh? Estamos perdiendo tecnología. Toda la respuesta, lo dijimos el domingo pasado, toda la respuesta de Federico Sturzenegger, el ministro de Destrucción, no de Desregulación, de Destrucción, es que hagan un parque de diversiones. Bueno. Vamos con otro tema. Esta semana, envalentonados por el triunfo en la ciudad de Buenos Aires, el régimen de Javier Milei, bueno, liberalizó totalmente el movimiento de dinero. O sea, festival narco para poder blanquear dinero, poner al circuito legal, porque eso es blanquear también. Dinero vaya a saber de qué origen. Y bueno, se puede poner y nadie te va a mirar nada. Vamos a escuchar un audio que está mezclado. Primero vamos a escuchar a Manuel Adorni, flamante diputado de la ciudad de Buenos Aires. Y después vamos a escuchar a Juan Pozo, que es obviamente el titular de ARCA, lo que antes era la AFIP. Y bueno, vamos a ver entonces esto que ellos dicen que es a favor de la economía. En realidad están desesperados para que la gente saque los dólares debajo del colchón. Es tanto el atosigamiento que todo es libre, menos las paritarias. Porque las paritarias es 1% por mes. Y ya en lo que va del año tenemos un 9%. Pero las paritarias pueden solo un 1% por mes. Si no, el gobierno no las homologa. Y no quiere que las empresas lo paguen, aunque lleguen a un acuerdo. Pero después todo lo demás es libre. Para el narco, para el delincuente empresario, es libre. Para el trabajador, las paritarias, solo el 1%. Vamos a escuchar a estos señores. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete una verdad elemental. Tus dólares, tu decisión. O sea, lo tuyo es tuyo y no es del Estado. Lo tuyo es tuyo y podés gastarlo y usarlo como quieras, sin tener que andar demostrando a cada rato de dónde lo sacaste. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario. Sí, los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario. Se acabó la ridiculez de que paguen justos por pecadores. Los bancos dejarán de informar a ARCA por transferencias y acreditaciones bancarias. Lo que antes era 1 millón de pesos, ahora va a pasar a ser de 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Extracciones en efectivo. Se informaban desde cualquier monto. Sacabas 1.000 pesos del cajero y se informaba de esa operación. A partir de ahora, cumpliendo los estándares internacionales, va a ser de 10 millones de pesos para personas físicas y 10 millones de pesos para personas jurídicas. Los plazos fijos. Antes era de 1 millón de pesos, ahora se elevan a 100 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. Transferencias y acreditaciones en billeteras virtuales. Antes era de 2 millones de pesos y ahora se eleva a 50 millones de pesos para personas físicas y 30 millones de pesos para personas jurídicas. O sea, el narco va, pone 100 palitos, compra departamentos. Usted sabe que la tercera parte de los departamentos nuevos en la ciudad de Buenos Aires están desocupados.
y son de mamushkas, o sea, una muñeca dentro de otra muñeca, otra muñeca, otra muñeca, terminan en fondos de inversión. Detrás está el narco. El narcotráfico se está haciendo la panzada en la Argentina. Argentina va a ocupar en nivel de narcotráfico el lugar que en algún momento ocupó Colombia. Porque esto es un festival de bancario, un festival para lavar dinero. Acá nadie le va a preguntar nada. Vos traes el dinero, ponelo y viva la pepa. Ahora sos trabajador y no, más del 1% mensual, no. Perdiste. Bueno, viva el país narco, señores. En el Día de la Patria, 25 de mayo, que es cuando se dio la Revolución de Mayo, en un proceso que terminó recién el 9 de julio de 1816. Bueno, acá estamos. País narco. Bueno, seguimos con la información, lamentablemente, ¿no? Es así. Argentina, dentro de sus papelones históricos que sigue, ahora se fue de la Organización Mundial de la Salud, definitivamente, concretó la salida. Es el primer país del mundo que renuncia a la OMS. Lo digo más despacito y en castellano. Argentina es el primer país del mundo que se va de la Organización Mundial de la Salud. Que no nos agarre una epidemia, porque no nos va a ayudar ni Dios. Pero ¿qué le importa a este gobierno? La gente que se muera, que sobrevivan los más aptos. Nazismo puro, ¿eh? Nazismo puro. Lástima que no lo tengo acá para mostrarlo. Francisco, el Papa de los Romanos, antes de morir, en un reportaje, no recuerdo ahora con quién, recomendó un libro, Síndrome 1933. Yo también lo recomiendo. Lo he leído. Es realmente el camino con el que llegó Hitler, igual al camino con el que llegó Javier Milei. Esperemos que la segunda parte del libro, que habla del desastre de Hitler, también no se concrete. Pero la primera parte, señores, la estamos viendo. Y si quieren, y si tienen Netflix, miren El Reino. Sobre todo la temporada 2. Profético, porque fue antes de Javier Milei. Bueno, seguimos aquí. Ustedes saben, el plano internacional está muy tenso. Sin embargo, Rusia y Ucrania hicieron un intercambio de 307 prisioneros por 307 prisioneros. Escuchamos en las voces de RT de Moscú, de la agencia Novosti. Rusia y Ucrania realizan una nueva ronda de intercambio de prisioneros a gran escala en el marco de los acuerdos en Estambul. El Ministerio de Defensa informó que 307 militares regresaron del cautiverio del régimen de Kiev a cambio de 307 prisioneros ucranianos. Los uniformados rusos se encuentran actualmente en Bielorrusia, donde reciben asistencia médica y psicológica. Posteriormente serán trasladados a su país para tratamiento y rehabilitación en centros del Ministerio de Defensa. El intercambio fue promovido por Moscú y continuará hasta completar la cifra de 1000 por 1000. La representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zakharova, afirmó que la realidad desmiente los argumentos occidentales sobre la supuesta falta de disposición de Rusia al diálogo. Es un ejemplo efectivo, un verdadero ejemplo práctico de cómo actúa nuestro país en el escenario internacional, incluso en el contexto de la crisis ucraniana. Este ejemplo, esta situación desmonta por completo los argumentos, o incluso podríamos decir los pseudoargumentos, de toda esa comunidad liberal occidental que afirma que Rusia supuestamente no quiere negociaciones, que no está preparada. Una vez más, subrayo, esta fue una iniciativa de Rusia, implementada en el menor tiempo posible, y también hay que destacar que todas las intrigas que desencadenaron los occidentales, los Macron, los Merz, los Starmer, en gran medida quedaron anuladas por esta iniciativa práctica que se está llevando a cabo. Bueno, seguimos en el plano internacional. Después, como no se logra un alto al fuego y respondiendo a agresiones de Kiev contra Rusia, Moscú respondió con un ataque importante, desplegado territorialmente, un ataque, digamos, coordinado, con muchos focos, contra Kiev, la capital. ¿Sí? Como para mostrar que si quiere puede llegar a Kiev. Y se destruyeron algunas bases de misiles Patriot que son antimisiles. Por lo tanto, Kiev se va convirtiendo en ciudad abierta. En realidad son, digamos, demostraciones del gobierno de Vladimir Putin para decirle a Kiev o a Ucrania: negocien la paz, porque no pueden ni sostener esa guerra.
Más allá de lo que dicen algunos de los países europeos hoy son débiles. Si no está Estados Unidos atrás de ellos, no sirven. Son comparsas de Estados Unidos. Y Estados Unidos no quiere saber nada con esta guerra, ¿sí? Así que bueno, yo pienso que Ucrania tendría, para poder conservar una parte de su territorio, como les dijo su aliado Donald Trump, conserven apenas una parte por lo menos. Se lo dijo en la cara a Zelensky, ¿no? Y delante de las cámaras. Deje de esta guerra tonta, ¿no? Porque aparte de Volodymyr Zelensky, hace un año tendría que haber elegido ya. En marzo de este año se cumplió un año, así que lleva 14 meses que tendría que haber llamado a elecciones. No la llamó. Pero él no es un dictador, ¿eh? Pero después a Nicolás Maduro, con 101 observadores internacionales, le piden las actas. Inclusive a los progresistas nuestros, ¿eh? ¿Por qué no le piden las actas a Zelensky, que no hizo elecciones? Pero no era a Nicolás Maduro sí se las piden. ¿Y Zelensky? Perdón, me olvidé, es judío. Señores, y hablando de judíos, no respetaron los ocupantes de Tel Aviv, que ocupan, hay todo un territorio que no les corresponde, ¿sí? Y que están masacrando al pueblo palestino. Bueno, vamos a escuchar el informe de un gobierno aliado de ellos, las Deutsche Welle, no estoy trayendo a nadie que no sea de ellos. La Deutsche Welle dice esto, de los judíos que han vuelto a violar el alto el fuego y siguen matando gente. Parece que se divirtieran. Vamos a ver lo que dicen en castellano, por supuesto, la televisión alemana. El ejército israelí ha intensificado su ofensiva en el norte de Gaza. Las autoridades sanitarias del territorio informan que al menos 16 palestinos murieron por ataques israelíes este viernes. Esto eleva el número de víctimas a al menos 3.600 desde la ruptura unilateral del alto el fuego por parte de Israel en marzo pasado. El primer ministro israelí Netanyahu ha sido duramente criticado por sus aliados mientras la crisis humanitaria en Gaza se agrava. En su plan para controlar el reparto de esa ayuda humanitaria en la franja, Netanyahu designa el 80% del territorio palestino como zona prohibida para su población. Así lo ha denunciado hoy el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, que subraya que en Gaza están padeciendo la población probablemente la fase más cruel del conflicto y denuncia además niveles atroces de muerte y destrucción. La Organización Mundial de la Salud también se suma a esas denuncias y afirma que la destrucción de instalaciones sanitarias por parte de Israel es sistemática. La ONU sostiene que el conflicto en Gaza pasa por su fase más cruel. Maya Siminovich en Tel Aviv. ¿Cuál es la situación actualmente en Gaza? Maya, ¿qué nos puedes contar? Una población obligada además a desplazarse de norte a sur, donde también sigue la guerra. Hola Ana, pues es lo que vemos de las imágenes que se transmiten, gente sin casa, sin pertenencias, que mueven lo poco que les queda en burros, que es la manera de locomoverse por un precio también muy caro. Alquilar un burro para algunas horas resulta muy caro en la franja de Gaza. La situación es desesperada, como vemos un día tras otro, y efectivamente el ejército israelí se prepara para introducir en la franja bastantes miles de soldados, lo han anunciado, para combatir y también para supervisar el reparto de alimentos, que no está siendo muy fructífero, como también estamos viendo. Hay escenas que se están distribuyendo donde en primera fila había chicos, pidiendo para comer, una barra. Es tanta la demanda, tanta el hambre, con las cacerolas para que le tiren algo para comer, un guiso, que no sé qué sabor tiene ese guiso, que estaban casi aplastando a las criaturas contra la barra. Criaturas de 10 años que gritaban, porque la estaban aplastando. Hay que ver esas escenas. El mundo mira para otro lado porque los agresores son judíos. Increíble. Y Tel Aviv, la comunidad judía de Tel Aviv, encima tiene un gobierno nazi. No se puede creer. Las vueltas del destino un siglo después. Bueno, señores, vamos a ir a la primera pausa. Primera y única pausa de nuestro noticiero, luego vamos a cerrar con el fútbol. Pero antes de ir a la pausa, en el ámbito regional, Luis Arce se bajó de la candidatura a presidente en Bolivia. Vamos a ver si esto termina resolviendo un poco la crisis interna que tiene el MAS, que hay que tener mucho cuidado porque la derecha está esperando
con la servilleta puesta, cuchillito y tenedor en la mano. La derecha quiere volver a tomar Bolivia. Tengamos mucho cuidado. Vamos a la pausa y volvemos con el fútbol. Toda la información con el gigante de la semana conducido por Daniel Docampo Spada. De por vida en la voz de Jorge López. La información internacional en manos de Raúl Asambloc. Toda la economía con las explicaciones de Andrés Pescara. Pasajes de literatura en la voz de Filomena López. Guadalupe Jiménez nos trae textos sagrados. Y las noticias locales en la voz de yo, Carly Simpson. Aquí en Radio Mundus. www.radiomundus.com.ar. Revista Eco Informativo cumple 40 años. Siempre fieles a un estilo periodístico independiente, sagaz, inteligente y comprometido. Cada mes, gratis en PDF en www.ecoinformativo.com.ar. 40 años de periodismo. En un mundo de ruidos. Lo esencial. El Grupo TV Mundus sigue firme con nuestra misión de mostrar al mundo con visión latinoamericana. TV Mundus, Revista Eco Informativo, Radio Mundus, Pensamiento Estratégico Digital, PED, Comunicación, sitio educativo en Internet y para el mundo desde www.tvmundus.com.ar. En un mundo de ruidos. Lo esencial. Bueno, y el fútbol ha tenido ya su primer finalista, la Liga, en la jornada de ayer. Independiente y Huracán definieron el primer finalista. Recordemos que el próximo domingo en la ciudad de Santiago del Estero se va a definir. Tras empatar 0-0 en los 90 minutos, Independiente perdió 6-5, mejor dicho, no perdió Independiente, ganó Huracán 6-5 en un partido que se disputó en el Estadio Libertadores de América, en la ciudad de Avellaneda. Hoy domingo, en Flores, juegan San Lorenzo frente a Platense y ahí se definirá el segundo finalista. Todos los ojos están puestos en Miguel Ángel Russo, el técnico de San Lorenzo, porque los rumores hablan de su próxima quizás llegada a Boca Juniors. Ya fue técnico de Boca, fue el último técnico que pudo sacar campeón a Boca de la Copa Libertadores, y a Boca en la brevedad está jugando la Copa del Mundo de Clubes. Vamos a ver cómo responde la edad, el estado de salud de Miguel Ángel Russo y su suerte en San Lorenzo también, ¿no es cierto? Un técnico ganador, un técnico con realmente un muy buen recorrido y, por supuesto, esto es lo más importante, un técnico que sabe dirigir. Hoy, San Lorenzo, a pesar de sus problemas institucionales que tiene, graves, hace 2 meses que no cobra, su presidente fue descubierto cobrando una coima para inscribir a un jugador con dinero que ponía su madre. Bueno, y sin embargo casi lo pone en la puerta de la final. Vamos a ver. ¿Ustedes se imaginan una final San Lorenzo-Huracán? Bueno, todo puede ser. Lo que no se entiende es que esta final se tenga que jugar en Santiago del Estero. La verdad que no se puede creer. Bueno, señores, nos estamos yendo. El pronóstico indica que durante toda la semana vamos a tener mínimas de 12, 14, frío el miércoles y el jueves, ¿sí? Y dedico el último minuto para dedicarle el programa a Camila Núñez, que hoy está cumpliendo años, igual que cumpleaños en la patria. Así que un abrazo grandote a mi nuera. Un abrazo nos estamos viendo en un rato igualmente.
Pero bueno, un abrazo de mi parte y de mi señora para nuestra nuera, Camila, nuestra nuera hace muchos años ya, y por supuesto que tengas un feliz cumpleaños. La edad no se dice. Bueno, señores, nos vamos yendo. Hasta acá llegó el gigante de la semana. Si me ponen la musiquita, nos vamos despidiendo. Nuestro equipo periodístico, compuesto por Parley Simpson, Raúl Asambloc, Andrés Pescara, Raúl de Sousa, Juan Pérez Bala. En redes, Belén Docampo Pacuz. Bueno, nos vemos el domingo que viene aquí en radiomundo.com.ar y en todas nuestras redes, TV Mundo, Seco Informativo, todo lo que aparece acá abajo, todo el tiempo. Señores, muchísimas gracias. Daniel Docampo Espada, Novo Mundus Net, Radio.